Hello preciosuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés. Hoy vamos a ver un tema que nos pidió una personita por aquí por la caja de comentarios y es que explicara la diferencia entre el been y el gone. Antes de continuar, si le quieren ayudar a este canal a crecer cada vez más, se pueden suscribir aquí abajito, por supuesto, pueden activar la campanita de notificaciones, compartirlo con otras personitas y dejar aquí en la cajita de comentarios algún tema que quiera que les explique o alguna pregunta. Yo con mucho gusto la responderé. Antes de enfocarnos en las diferencias, vamos a mirar primero en qué contextos usamos el been y el gone, ya que en este caso ambos están conjugados en participio pasado y los cuales ambos son usados en todos los tiempos perfectos, es decir, en el presente perfecto o present perfect, en el past perfect o pasado perfecto y en el future perfect o futuro perfecto. Es decir, estos verbos, el been y el gone, que ya están conjugados acá en participio pasado, los usamos en estos tiempos gramaticales. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos? En este caso el been tiene dos significados. El primero sería estado y el otro sido. ¿Por qué? Recuerden que en este caso el been sería el participio pasado del verbo to be y el verbo to be significa ser o estar. Es decir, lo usamos en el contexto del ser, como cuando decimos yo soy, usted es, ella es, etc. Y en el contexto del estar. Usted está, yo estoy, ellos están. Por acá les voy a dejar arribita el uso del verbo to be en presente y las conjugaciones correspondientes para que lo puedan visualizar antes de ver este videito si lo quieren hacer. Entonces, por eso decimos que el been significa estado y sido. Y el go, ido. ¿Por qué? Porque viene del verbo go, que es ir en presente, go, ido. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a mirar un ejemplo en present perfect utilizando el been en sus dos significaciones, en estado y sido. Por ejemplo, yo voy a decir en inglés que usted ha estado solo por 2 días. Sería you have been alone for 2 days. Y en la segunda oración yo voy a poner que usted ha sido un excelente estudiante. Sería you have been an excellent student. Ambas oraciones están en present perfect o presente perfecto y tienen el verbo conjugado been, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y es que esta primera está enfocada en el estado, en el significado estado. You have been alone for 2 days. Usted ha estado, ¿vale? Entonces, por eso es que el been lo podemos usar en ambos contextos. Cuando hablamos del estar, ya sea yo estoy, usted está, ellos estarán, yo he estado, bueno, dependiendo del tiempo gramatical. Y también en el contexto del ser. Usted es, yo soy, usted será, ellos serán, usted ha sido, ¿vale? Como en este caso, you have been an excellent student. Usted ha sido un excelente estudiante. Entonces, por eso colocamos el been en ambos contextos. ¿Listo? Con el significado de estado y sido. Ahora vamos a hacer un ejemplo con el gone, es decir, con el participio pasado del verbo ir, del verbo go, que en este caso yo diría she has gone to Paris several times. Oración que quiere decir ella ha ido a París varias veces. Aquí estamos utilizando entonces el verbo participio pasado gone. Y esta oración también está en present perfect o presente perfecto. Por eso es que este gone lo ponemos en participio pasado, que significa ido. Igualmente pueden hacer con el tiempo gramatical del past perfect o pasado perfecto. Por ejemplo, ustedes también podrían decir que you had been alone for 2 days when he arrived. Usted había estado solo por 2 días cuando él llegó. Entonces miren que en este past perfect o pasado perfecto, que sería este tiempo gramatical de esta oración, ustedes también pueden usar el been y el gone. Ahora, un extra tip y es que ustedes siempre van a encontrar el been en el present perfect continuous y en el past perfect continuous. Por ejemplo, she has been writing since 8 o'clock. Oración que quiere decir ella ha estado escribiendo desde las 8 en punto. Esta oración está en present perfect continuous y una de las reglas es que siempre en este tiempo gramatical tenemos que colocar el been y en este contexto pues significa estado. Ella ha estado escribiendo. Lo mismo pasa en el past perfect continuous. Por ejemplo, I was tired because I had been working for 3 hours. Significa yo estaba cansada porque yo había estado trabajando por 3 horas. Vemos que en la estructura gramatical de este past perfect continuous por obligación también siempre tenemos que colocar el been, que significa estado. En esta segunda parte donde yo digo yo había estado trabajando por 3 hours, por 3 horas, iría también el been con el significado estado, igual que en el present perfect continuous. Entonces siempre el been va a estar utilizado en estos dos tiempos gramaticales. Ahora sí, vamos con la diferencia
entre el been y el gone, ya que quizás ustedes en muchos contextos han visto que se utiliza el uno o el otro, especialmente cuando hablamos de lugares o localizaciones. Así que vamos a ver la diferencia entre el has o el have been to y el has o have gone to. Así que esta diferencia se da más que todo cuando hablamos de lugares, es decir, cuando después del to colocamos un lugar o una localización en particular. Ejemplo, yo voy a decir que Manuela ha estado en Inglaterra y Manuela ha ido a Inglaterra. Sería Manuela has been to England y Manuela has gone to England. Entonces ustedes se preguntarán, algunas veces yo veo el been y el gone, pero ¿cuál sería la diferencia? Sencillo, ambos están en participio pasado, es decir, esta oración está en present perfect. Manuela has y coloco el has. ¿Por qué? Porque es tercera persona y recuerda que el has trabaja con he, she, it y pues acá está Manuela que representa she, por eso pongo el has. Si estuviera el they, pues yo diría they have, ¿vale? Que esa es como la regla del presente perfecto. Entonces, vemos que ambos verbos están en participio pasado, pero cuando la oración está con el been to seguido del lugar, significa que esa persona ya no está allí. Es decir, Manuela has been to England. Manuela ha estado en Inglaterra, pero ella ya no está en Inglaterra, porque es algo que ya ha pasado. Manuela has been to England. ¿Listo? En cambio, si yo digo que Manuela has gone to England, quiere decir Manuela ha ido a Inglaterra, lo que quiere decir de que ella aún está en Inglaterra, aún está en este lugar. Otro ejemplo es cuando ustedes les preguntan, ¿Have you been to Spain? ¿Qué quiere decir? ¿Usted ha estado en España o usted ha ido a España? Significaría lo mismo, pero a mí me gusta traducirlo más como usted ha estado en España. Significa que usted en este momento en el que le están preguntando no está allá. Por lo tanto, es que le hacen esta pregunta con been porque usted ya no está allá. En cambio, si ustedes les preguntan, por ejemplo, ¿Have you gone to Spain? Significa ¿usted ha ido a España? Si en la pregunta se utiliza el gone es porque usted probablemente ya está en España y esa persona lo quiere confirmar o usted simplemente no está en ese mismo lugar en donde la persona le está preguntando, ¿vale? Entonces por eso acá se utiliza mejor el gone. Ahora vamos con otra diferencia que muchas personas piden que se les explique y es ¿cuál sería la diferencia entre el has o have been to y el have been in? En otras palabras, cuando utilizamos el have been o el has been con la preposición to y cuando con la preposición in. Sencillo, yo voy a decir, por ejemplo, en inglés que Manuel ha estado en Texas varias veces. En inglés sería Manuel has been to Texas several times. Y en la otra oración yo voy a decir que Manuel ha estado en Texas por 4 años. Manuel has been in Texas for 4 years. Entonces, como les explicaba anteriormente, cuando ustedes en la oración después del been colocan el to, quiere decir que esa persona ya no está más en este lugar, que ha estado, es decir, una experiencia que tuvo. Manuel has been to Texas several times. Manuel ha estado en Texas varias veces, pero pues ya no lo está. Por otro lado, tenemos el ejemplo con el been in. Manuel has been in Texas for 4 years, que quiere decir Manuel ha estado en Texas por 4 años. Aquí cuando usamos la preposición in después del been, quiere decir que todavía se está en ese lugar. Por ejemplo, en este caso, si decimos Manuel has been in Texas for 4 years, quiere decir que Manuel ha estado en Texas por 4 años. Es decir, Manuel aún está allí, todavía esta persona está allí. Esa sería la diferencia entre el been to y el been in seguido del lugar. Esta diferencia es prácticamente igual que la anterior, en la que vimos el been to versus gone to. Pero en este caso, después del gone to y el lugar que vayamos a poner, no es necesario terminar con una expresión de tiempo. En cambio, después del been in, seguido del lugar, sí es necesario colocar una expresión de tiempo, como en este caso pusimos for 4 years, por 4 años, ya que la oración tendría mucho más sentido y no sonaría como incompleta, por así decirlo. Y por último, les voy a dar como un último tipcito y es que algunas veces el has been to y el has gone to pueden usarse de forma intercambiable, es decir, se puede usar el uno o el otro queriendo decir lo mismo. Pero esto pasa específicamente cuando al final utilizamos una expresión de tiempo, en este caso que finalice con la palabra times. Por ejemplo, cuando decimos Manuela ha estado en Inglaterra 5 veces, Manuela has been to England 5 times o Manuela ha estado en Inglaterra varias veces. Manuela has been to England several times. O Manuela ha ido a Inglaterra 6 veces. Manuela has gone to England 6 times. En este contexto en específico sí podemos usar el uno o el otro sin importar si esa persona está allí o no está allí, pero solamente en este caso.
Y bueno, muñecuras, eso es todo. Espero que hayan aprendido la diferencia entre el been y el gone. Recuerden que ambos están en participio pasado, por lo tanto se pueden usar en presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto. Pero en este caso recuerden que el been tiene dos significados, que son estado o sido, y el gone significa ido. Por otro lado, vimos la diferencia entre el has, have, been to y el has o have gone to cuando nos referimos a algún lugar. Recuerden que el been to es cuando la persona ha estado en ese lugar pero ya no está. En cambio, el gone to es cuando esa persona ha ido a ese lugar y aún está allí. Y por otro lado, también vimos la diferencia entre el has o have been to y el has o el have been in. Y es que el has been to lo usamos también para cuando la persona ya no está en este lugar, y el have been in cuando aún esta persona sí está en este lugar. Y se recomienda finalizar con una expresión de tiempo que lo indique, como en este caso, for 4 years, por 4 años. Y por último, thank you so much, preciosuras, por visualizar esta clase. Recuerden que si el video les gustó, le pueden ayudar mucho dándole un like. Y si quieres contribuir a que este canal crezca, te puedes suscribir aquí abajito y compartirlo con otras personitas. Puedes dejar tu comentario aquí sobre algún tema que quiera que les explique. Con gusto lo haré. Besitos, bye.